Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Continuamos en esta noche nuestro estudio sobre la oración modelo del Señor, conocida como el Padre Nuestro, y nos encontramos en el versículo 10 en particular esta noche. Este pasaje, dijimos, constituye la instrucción de nuestro Señor a sus discípulos en cuanto a la oración, y por supuesto es una instrucción para cada uno de nosotros quienes pertenecemos al Señor. Vamos a dar lectura otra vez a modo de introducirnos al tema, los versículos del 9 al 13. Capítulo 6 de Mateo, versículos 9 al 13, dice así: Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, para siempre jamás. Amén. La oración es vital para el cristiano. Es tan vital como el respirar es para el bienestar físico. Y si somos hijos de Dios, así como lo hacemos casi sin pensar, respiramos casi, no tenemos que pensar para respirar. Si somos hijos de Dios, yo diría instintivamente vamos a nuestro Padre Celestial en oración. ¿Qué pasa si uno no respira? Se muere. Y un creyente que no ora se debilita y por supuesto moriría espiritualmente, pero por supuesto un creyente ora. A veces más, a veces menos, pasando por periodos de frialdad tal vez, pero el creyente instintivamente ora. Nos dice Romanos 8:15 que la razón que nosotros oramos es porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos como Abba Padre. Abba Padre. Cada uno de nosotros recordamos el día que nos entregamos al Señor y a partir de ese momento comenzamos a dirigirnos a Dios, no simplemente como el juez o un Dios allá lejos, sino como Padre Celestial. Y sin embargo, como Pablo también nos dice en el capítulo 8 de Romanos, no sabemos cómo pedir. Él lo expresa de esta manera. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y aún en nuestras oraciones. La oración modelo es justamente el patrón que como hijos de Dios el Señor nos instruye a seguir. Esta es la manera como conviene pedir, usando las palabras del apóstol Pablo. El Padre Nuestro dijimos que no es una oración para ser recitada, no es un rito, no es algo que rezamos en un momento de penitencia o en un momento de necesidad, así como aquellos que venimos de extracción católica. A veces se nos decía, bueno, tenés que rezar 3 Marías y 4 Padres Nuestros, o algo así. Y el Padre Nuestro se utilizaba como un medio de penitencia, un medio para dirigirse a Dios, pero realmente sin pensar lo que se estaba haciendo. La oración modelo entonces no es un rezo, es un bosquejo de breves y concisas afirmaciones que nos sirven como guías. Y estas guías son los componentes básicos que la oración, cualquier oración genuina, debe incluir. Esta noche llegamos al tercer de estos componentes, o a la tercera petición, mejor dicho, que vemos en el versículo 10, venga tu reino, venga tu reino. Una tremenda afirmación llena de significado que vamos a estar examinando el resto de nuestro tiempo juntos hoy. El programa de redención de Dios en la historia se enfoca en una persona. Esta persona
es el Señor Jesucristo, quien la Biblia describe como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de este plan, del universo. Es el Rey, aquel que es soberano, aquel quien algún día va a ser el soberano total y todo va a venir bajo su control y dominio final. La historia del mundo es su historia, la historia de Jesús. Es la historia del plan redentor de Dios que culmina con el reino total y absoluto de Cristo. Toda la historia se dirige a ese clímax, a ese punto final, cuando Jesús, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, finalmente tomará posesión de ese reino que es suyo. Como vamos a ver cuando el Señor Jesús nos instruye a orar, venga tu reino, nos está instruyendo a pedir que el reinado, el plan y la autoridad de Dios por medio de Jesucristo sea cumplido y establecido final y totalmente en esta tierra y en el universo. Un hijo de Dios que madura, un hijo de Dios que crece en el conocimiento del Señor y su palabra, comienza a entender más y más en cuanto a la importancia de la oración. Y comienza a darse cuenta que la oración de un hijo de Dios no debe centrarse en sí mismo, en sus propias necesidades, sino que esa oración debe centrarse y enfocarse en el plan y propósito de Dios, que es justamente el énfasis que vemos en esta oración que el Señor nos da. Sin embargo, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza adámica, lucha contra este concepto y busca satisfacción personal. ¿Notaron ustedes que es difícil orar? Y es muy difícil orar, particularmente de esta manera, cuando estamos diciendo, Señor, no soy yo el que importa, sino el que importa eres tú, es tu gloria, tus propósitos en mi vida, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, venga a tu reino. Es muy difícil orar de esa manera. Por lo general venimos a Dios con una listita de pedidos, ¿no es cierto? Es lo más común. Venimos con nuestra listita, así como vamos al mercado y llevamos la listita de las compras que vamos a hacer. No hay nada malo con venir a Dios con nuestras peticiones. Filipenses 4 nos dice que debemos traer nuestras peticiones a Él con acción de gracias. O sea, Dios no está en contra de que le pidamos, así como cantamos ese precioso himno esta noche. Pero lo que estamos enfatizando y el Señor está enfatizando a través de esta instrucción sobre la oración es que lo primordial, lo preeminente es Dios y sus propósitos en nuestra vida y particularmente en nuestra vida de oración. Dios debe ser preeminente, sus propósitos, sus planes son los que cuentan, no son los nuestros. Cuando oro venga tu reino, realmente estoy afirmando la supremacía de Cristo. Estoy cediendo mi voluntad personal a la voluntad y autoridad del Señor sobre mi vida. Entonces, a modo de repaso, rápidamente, lo que hemos visto hasta hoy en cuanto a la oración modelo es que el Señor en esta sección del Sermón del Monte está contrastando la religión de esos días, la religión judía, y la verdadera devoción a Dios. La religión del día era inadecuada. La teología de estos judíos de la época era incorrecta y, por supuesto, su vida de oración también era defectuosa. Ustedes recordarán que la instrucción sobre la oración comienza en el versículo 5, donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas? Bueno, en Mateo los hipócritas particularmente se refiere a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos de la nación. Eran hipócritas en el sentido de que se llamaban o se creían religiosos, se creían hijos de Dios, creían que eran salvos por seguir las leyes del Antiguo Testamento, pero eran hipócritas porque en su conducta personal no eran obedientes a lo que el Señor enseñaba en su palabra. Entonces su religión era inadecuada. Y por supuesto su vida de oración también lo era.
Y lo que hacían a través de la oración era, amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Verdad? Les encantaba orar para que los vean. Bueno, ¿qué tipo de oración es esa? Los religiosos del día estaban interesados en sí mismos, en su propia gloria, en sus causas, y el enfoque de la oración era ellos mismos. En contraste, entonces, el Señor nos enseña que la verdadera oración se enfoca en Dios y su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aún los pedidos que encontramos en esta oración son un reconocimiento de la provisión de Dios, el perdón de Dios, la protección de Dios en nuestras vidas y finalmente su preeminencia. Entonces, la oración entera exalta a Dios. Toda la oración es un enfoque en Dios, no es un enfoque en la persona que ora. Las semanas pasadas también estudiamos la paternidad de Dios. Recordamos que cuando nos dirigimos a Él como Padre Celestial o Padre Nuestro, nos estamos dirigiendo a aquel quien es nuestro Padre Celestial, a quien vamos sin temor, sin ansiedad, con toda confianza. Nos acercamos a Él como un niño se acerca a su padre, sin temor, sabiendo que ese padre va a tener un oído receptor a las peticiones de ese hijo. También vimos la prioridad de Dios en la oración cuando estudiamos la frase santificado sea tu nombre. Ustedes recuerdan, dijimos que santificar el nombre de Dios quiere decir exaltarlo, glorificarlo, honrarlo. Y dijimos que hacemos esto, honramos a Dios, glorificamos a Dios cuando creemos en Él, cuando creemos que Él es realmente el Dios que la Escritura revela. En otras palabras, tenemos una teología correcta, no es un Dios inventado. En tercer lugar, honramos a Dios cuando nos comprometemos con Él. Y finalmente dijimos que honramos a Dios cuando le obedecemos de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Ahora llegamos a la tercera frase, la tercera petición en esta lista de frases en la oración modelo, venga tu reino. Venga tu reino nos habla del programa de Dios. Y vimos la paternidad de Dios. Y ahora vamos a ver en particular el programa de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha planeado para la culminación de la historia? ¿Cuál es su programa? Su programa es nada más ni nada menos que el reinado supremo de Jesucristo. El reinado supremo de Jesucristo. Entonces, cuando oramos, nuestra preocupación mayor debe ser la prioridad de Dios y sus propósitos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero como ya mencionamos, desde el momento que comenzamos a enfocarnos en Dios y nuestra oración se enfoca en Él, nos enfrentamos a otro reino. Decimos, venga tu reino, pero desde ese momento nos estamos enfrentando a otro reino que la Biblia llama el reino de las tinieblas, cuyo líder es Satanás, el príncipe de este mundo, se le llama, quien se opone al reino de Dios y al pueblo de Dios. Primera de Juan 5:19 nos dice que el mundo entero yace bajo ¿quién? El maligno. Entonces cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que el Señor tome control sobre ese mundo que por un tiempo está bajo el control, la influencia del maligno. Y por supuesto que es difícil orar, porque entramos en un terreno hostil. Estamos a través de la oración enfrentándonos a aquel que está por el momento en control de este mundo. Y francamente vivimos en territorio enemigo. Y cuando decimos, Señor, venga tu reino, inmediatamente nuestro enemigo va a reaccionar. Es difícil orar. Es difícil orar como Dios nos pide a través de esta oración que lo hagamos. Ahora veamos en detalle esta petición, venga tu reino. La palabra reino en griego es basilea o basileia.
que no se refiere primordialmente a un territorio geográfico, sino que se refiere o tiene la idea de dominio o control soberano. No está hablando de un lugar, está hablando de un control, de un dominio. Por esta razón es mejor pensar, cuando vemos la palabra reino, tal vez sería mejor pensar en términos de reinado. Reinado. ¿Qué imágenes vienen a nuestra mente cuando escuchamos la palabra reino? Rey, reino. Bueno, la palabra rey o reino a menudo trae a nuestra mente ideas de, pompa, ideas de coronas, ideas de castillos, ceremonias, nombres como Carlos V, Ferdinando y Isabela, el rey Juan Carlos, etcétera, etcétera. Estas son ideas, imágenes que por lo menos vienen a mi mente. Bueno, aquellos que vienen de extracción inglesa, claro, piensan en Henry VIII, dice mi esposa, pero en general los latinos pensamos en reyes de trasfondo hispano. Ahora, el mundo tiene impresiones particulares de lo que es un rey y qué imagen ese rey debe tener y proyectar. Por eso es que Pilato, por ejemplo, ustedes recuerdan, le hace la pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? La implicación de la pregunta es la siguiente, francamente no te ves como un rey, no tienes la imagen de un rey. Entonces yo te hago la pregunta, ¿eres tú rey? ¿Y se acuerdan la respuesta del Señor Jesús? Mi reino no es de este mundo, por supuesto que era rey. Pero la idea que la gente tenía de un rey y de un reino no coincidía con la persona del Señor Jesús. Jesús se veía como cualquiera de sus contemporáneos. Era uno de ellos. Era hijo de carpintero, era un rabí, por supuesto. Pero no encajaba dentro de la imagen que la gente tenía de lo que era un rey. Para ellos el rey era un César o era aún la persona de Pilato en Palestina. Representaba la imagen de lo que es un gobernante de la época. Entonces, Cristo estaba hablando de un dominio y soberanía que no coincidía con ninguna idea del reino en términos de lo que la gente pensaba era un rey o un reino. Esta frase, venga tu reino, introduce 3 preguntas que vamos a contestar. La primera es, ¿de quién es el reino? Bueno, la frase dice, venga tu reino. El reino es de Dios. El antecedente lo encontramos en el versículo 9 cuando leemos Padre nuestro que estás en los cielos. Está hablando de Dios. Este reino no tiene nada que ver con el control, con ningún control o con ningún dominio humano. Como hijos de Dios, fundamentalmente, cada uno de nosotros no estamos involucrados con ninguna estructura política o institución humana. Esa no es nuestra prioridad como hijos de Dios. Hemos sido, nos dice Pablo, trasladados a otra esfera, a otro dominio, que Pablo llama el reino de su amado Hijo, ¿se acuerdan? Colosenses 1:13. Nuestra ciudadanía, nos dice Pablo, ¿está dónde? En los cielos. Esperamos una ciudad, nos dice el autor de Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ven? No somos de este mundo. No pertenecemos a ningún reino de este mundo. No hay ninguna institución humana que sea compatible con ese reino que pertenece a Dios. Tristemente, algunos en el pasado, en algunas naciones llamadas cristianas, por el hecho de que la mayoría de la gente había sido bautizada dentro de lo que pensaríamos es cristiano o ser cristiano, y aún gente en los Estados Unidos hoy, muchas personas en los Estados Unidos hoy piensan que los Estados Unidos es un país cristiano y por alguna razón piensan que Dios tiene que bendecir a este país de una manera singular porque es un país cristiano. Inglaterra hubo un tiempo cuando la gente pensaba que era una nación cristiana, Alemania tal vez, etcétera. Pero ninguna nación, ningún país realmente es cristiano ni pertenece a Cristo en términos de organización o estructura política. Este es un gran país. Estados Unidos es un gran país.
Pero como todos los países y los reinos del mundo, tuvo su comienzo, que fue importante, que fue loable, que fue tal vez incomparable con el comienzo de cualquier otra nación. Pero este país tiene su fin, porque al fin y al cabo es un reino humano. Egipto vino y se fue. Siria vino y se fue. Asiria vino y se fue. Babilonia comenzó y terminó. El imperio griego bajo Alejandro el Grande, ustedes recuerdan, apareció y desapareció y fue un reino impresionante en términos de territorio. Roma fue el centro del mundo por varios siglos, por un largo tiempo y sin embargo terminó. Inglaterra fue un reino poderoso. España fue un reino importante, pero España, Inglaterra y los demás llegaron a su fin, ¿no es cierto? Y Estados Unidos va a terminar también. Los historiadores nos dicen que han habido por lo menos 21 grandes civilizaciones las cuales han desaparecido como poder político mundial. Todo poderío humano de este mundo nace y termina. Este país también va a terminar como poder mundial porque pertenece a la esfera humana. Pero cuando Cristo nos dice, venga tu reino, Cristo está hablando de un reino que no es de este mundo, es un reino eterno. El Señor nos está apuntando a ese reino que no tiene fin, es su reino, es el reino de Dios, es el reino en el cual Él tiene control y gobierna con absoluto poder. Él es el Rey del universo y así como Dios es eterno, su reino es eterno. Entonces, ¿de quién es el reino? Es obvio que es de Dios. Las características de ese reino son muy, muy distintas a cualquier reino humano. Ahora, ¿qué es el reino? Una vez más, el Señor incluye en su mensaje el reino de Dios, el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, a través de su ministerio aquí en esta tierra, usó esta frase más que ninguna otra frase, el reino de Dios o el reino de los cielos. Y Jesús vino a predicar las buenas nuevas del reino. Por ejemplo, en Lucas 4:43 leemos estas palabras, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, escuche bien, el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cristo vino a predicar el evangelio del reino de Dios. En esencia, el mensaje del evangelio tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios, el reino de Cristo. Nada era ni es tan importante como el mensaje del evangelio del reino de Dios. Después de su resurrección, ustedes recuerdan, el Señor apareció y tuvo un ministerio por 40 días. Y leemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Hechos, comenzando con el versículo 1, que dice Lucas, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y hace referencia a lo que el Señor Jesús enseñó, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, escucha el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Aún después de su resurrección, Jesucristo continuó con el mensaje del reino de Dios. Jesús se refirió al reino de Dios, particularmente en 3 maneras. El reino de Dios en el pasado, el reino de Dios que incluía a Abraham, a Isaac y Jacob, por ejemplo, refiriéndose a este reino pasado, Mateo 8:11 nos dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjense, ellos en un sentido pertenecían a ese aspecto del reino pasado, Abraham, Isaac y Jacob. El reino de los cielos también tiene un aspecto presente en la época del ministerio de Jesús. En Lucas 17:21 nos dice Lucas, ni dirán helo aquí o helo allí,
porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por supuesto, el rey estaba presente. El reino de Dios está entre vosotros. Pero el enfoque primordial de la palabra reino en esta oración de Jesús, la oración modelo, es en su manifestación futura. Venga tu reino. Quiere decir que todavía en un sentido, ese aspecto del reino por el cual Él está pidiendo no había sido establecido todavía en esta tierra. Es importante recordar una vez más que este reino no está en este mundo. Es de Dios, es un reino que está fuera de este mundo, es un reino eterno, es el reino de Dios y tiene dos aspectos particulares. Sabemos que Dios, el reino de Dios, es un reino universal. Dios está en control de todo el universo. Dios es soberano sobre todas las cosas. James Orr, un comentarista, nos dice, en la Escritura se reconoce un reinado o dominio universal de Dios que incluye todo objeto, personas y eventos en la historia sin excepción. Dios está en control de todo el universo. Nos dice, por ejemplo, el Salmo 145, tu reino, el versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Dios está como soberano por todos los siglos y sobre todas las generaciones. El Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jeremías nos dice que Él es el Rey eterno. Dios domina sobre todo y todos a través de todos los siglos. Su reino es universal. Pero como vimos, existe un aspecto de este reinado universal de Dios que todavía no ha alcanzado la tierra. Porque el Señor Jesús nos instruye a pedir, venga tu reino. Es algo que todavía no se encuentra en su totalidad aquí. La oración modelo nos enseña a pedir, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios no ha sido santificado totalmente en la tierra, aunque Él es santificado en el cielo. Dios, o mejor dicho, la voluntad de Dios en su totalidad no se está haciendo en la tierra, pero sí se está cumpliendo en el cielo. Y la razón que esto es verdad es porque el reino de Dios todavía no ha venido en su manifestación total, aún no se ha establecido completamente sobre esta tierra. Entonces el propósito de la oración del Señor, es traer el reino a la tierra para que Él, Dios, subyugue totalmente el pecado, derrote finalmente a Satanás, a sus enemigos y establezca su reinado universal aquí en esta tierra. ¿De quién es el reino? Es de Dios. ¿Qué es el reino? Es el dominio soberano, absoluto de Dios. Y ahora, una tercera pregunta, ¿cómo se establece el reino? ¿Cómo es que el reino de Dios va a venir? ¿Cómo es que viene el reino? Bueno, la palabra venga es un imperativo que puede traducirse venga inmediatamente ahora. Esa es lo que el Señor está pidiendo a través de esta petición. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con esta oración, venga tu reino? Bueno, en primer lugar, el reino de Dios viene por medio de la conversión de un alma. Cada vez que un individuo se convierte, el reinado de Dios o el reinado de Cristo viene a esa persona por medio de la transformación de su alma. Todo creyente es un súbdito del Señor. Por eso le llamamos Señor, porque pertenecemos a Él. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Cristo reina o gobierna en la vida de cada creyente que responde en obediencia a su llamado como Señor. Por supuesto, algunos son más obedientes que otros, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios. Pero todo hijo de Dios se somete a su Señor. El reino de Cristo habita internamente en el alma de aquellos que le pertenecen.
En un sentido, entonces, venga tu reino, es una oración evangelística, por medio de la cual estamos pidiendo que el Señor, o mejor dicho, que Él traiga el conocimiento de salvación a muchos. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, que muchos lleguen al conocimiento de la verdad del Evangelio, que muchos lleguen al conocimiento del Evangelio del reino y te conozcan como Señor y Salvador. Es una petición evangelística. Señor, venga tu reino, extiende tu salvación a otros, utiliza a tu pueblo, utiliza a los misioneros alrededor del mundo. Cuando estamos orando a favor de misioneros y a favor de la obra donde sea, estamos en un sentido pidiendo que el reino de Dios venga y que Dios utilice a estos siervos de Dios para que muchos le conozcan como Señor y Salvador. Usa tu palabra, Señor, y por el Espíritu mueve a arrepentimiento a los que la escuchan. Contesta esta oración, Señor, venga tu reino. Es una oración evangelística. Entonces, el reino viene por medio de la conversión de un alma, o de muchas, por supuesto. Y la conversión incluye una invitación, comienza con una invitación. Ustedes recuerdan en Mateo 22, cuando el Señor nos dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Por supuesto, los convidados no vinieron. Y después leemos en el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. La conversión comienza entonces con una invitación a venir al reino. Por supuesto, la conversión también incluye fe y arrepentimiento. Marcos 1:14 nos dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ven? El reino de Dios se ha acercado. Y la predicación de ese reino es arrepentíos y creed en el evangelio. Es un llamado a creer en el Rey y es un llamado a someterse a Él. Entonces el reino viene por la conversión de un alma. La conversión incluye invitación, incluye también arrepentimiento y fe, y la conversión también incorpora un acto de voluntad. En Lucas 9:61 leemos estas palabras del Señor Jesús. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, hay muchos que dicen, Señor, yo quiero seguirte, quiero ser fiel a ti. Sin duda tu mensaje es el mensaje verdadero. Voy a seguirte, pero primero tengo que hacer ciertas cosas. Tengo que arreglar ciertas cosas en mi vida. Dice, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué? Es apto para el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, la conversión implica la decisión de la voluntad. Decir, Señor, me entrego, me someto a ti y te sigo, cueste lo que cueste. Por supuesto, no solamente el reino viene con la conversión, sino que hay un aspecto del reino que viene con el compromiso del creyente, con su Señor. La oración venga a tu reino también habla del reinado continuo y creciente del Señor Jesús en el corazón de cada uno de los que se han convertido. Cuando oramos, venga a tu reino, también estamos diciendo, Señor, gobierna en mi corazón. No permitas que yo controle mi corazón. Ayúdame a buscar las cosas de tu reino en mi vida. Y Señor, que todos los que te pertenecen hagamos eso también. Es un deseo de crecer en el conocimiento del Señor. Este es el reinado interno del Señor entonces en el corazón de un creyente maduro. Este es el control de Cristo en el corazón del creyente que busca primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia. Entonces, el reino de Cristo viene también en un sentido cuando el creyente se compromete con Él, se compromete con su Señor. Posiblemente Pablo estaba hablando de ese control del Señor en la vida del creyente cuando dice en Romanos
14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios en la vida del creyente se manifiesta internamente y crecientemente por medio del fruto del Espíritu. Un creyente maduro, un creyente que camina con el Señor, está creciendo y por supuesto su vida refleja el deseo y la oración de que el reino de Dios venga y que comience con Él. ¿Ustedes han orado de esa manera? Señor, venga a tu reino y que ese reino comience conmigo. No solamente sé que soy convertido, sé que te pertenezco, Señor, pero que venga tu reino y que la gente vea en mi vida que tu reino está creciendo. Comienza conmigo. Tenemos que orar, Señor, venga tu reino, tu control continuo y creciente en mi vida. Hay una tercera manera que el reino viene. El reino viene por la conversión. El reino viene también por el compromiso o con el compromiso de cada creyente con su Señor. Y finalmente, en tercer lugar, el reino viene con la consumación del gobierno de Cristo en esta tierra. Hay un aspecto de ese reino que todavía dijimos no se encuentra aquí. Cuando oramos, venga tu reino, también estamos pidiendo que el dominio de Cristo sea total en la tierra, así como lo es en los cielos. El reino de Cristo, ustedes saben, será finalmente establecido cuando su dominio sea consumado en el establecimiento de su reino sobre esta tierra por 1000 años. De eso nos habla, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 20 al 21. Nos dice Apocalipsis 20 al 21, no tenemos tiempo para leerlo, que el Señor Jesús va a venir sobre Jerusalén y va a reinar sobre esta tierra literalmente por 1000 años. Al cabo de ese reino terrenal, que nos dice que el Señor va a gobernar con un cetro de hierro, ahí nadie se va a rebelar contra Él y aquellos que lo hacen van a pagar. Su reino será total, su dominio será total y control total sobre la tierra. Ese reino sobre la tierra se fundirá al cabo del periodo de 1000 años con el reino eterno. Y en ese momento ya no habrá distinción entre su reino en los cielos y su reino en la tierra. Cristo finalmente va a reinar. Así como reina en el universo, va a reinar total y completamente sobre esta tierra. Al cabo del libro de Apocalipsis, Juan nos dice en el capítulo 22, versículo 20, el que da testimonios de estas cosas, dice el Señor Jesús, ciertamente vengo en breve. ¿Se acuerdan? Las palabras del Señor Jesús, ciertamente vengo en breve. Cristo está diciendo, vengo a establecer mi reino, a lo cual Juan responde, amén, ven, Señor Jesús. Todo creyente, en lo más profundo de su corazón, desea que ese reino de Jesucristo finalmente se establezca y sea total, no solamente en su corazón, no solamente en la conversión de muchas personas, no solamente en el crecimiento y madurez de los creyentes que ya están sobre esta tierra, sino que finalmente y completamente Jesucristo sea el Rey de esta tierra. Amén, ven Señor Jesús. Esa es la exclamación del apóstol Juan. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo lo siguiente, estamos pidiendo que el Señor salve a muchos. Es una oración evangelística. Estamos también pidiendo que el Señor tenga dominio en nuestro corazón y tenga dominio en el corazón de aquellos que le pertenecen. Venga tu reino, Señor, en ese sentido. Pero también estamos pidiendo a través de esa oración que su reinado, su control, sea pleno y absoluto en este mundo que entre tanto está bajo el maligno. Dios permite que eso suceda por un tiempo, pero va a llegar el día cuando nuestra oración, venga a tu reino, será finalmente contestada y el Señor descenderá y reinará para siempre jamás sobre esta tierra y sobre el resto
del universo. Linda promesa, linda esperanza, y realmente espero que el Señor nos anime a orar de esta manera. Venga tu reino. Y para concluir lo vamos a hacer ahora. Señor Jesús, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la instrucción de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque este no es un rezo sin sentido, sino que es una oración en la cual encontramos los elementos más básicos de lo que debe incluirse en una oración que realmente tú escuchas. Señor, tú eres preeminente, debes ser preeminente en todo lo que hacemos y decimos, y particularmente a través de nuestras oraciones. Perdona, oh Señor, cuando somos un poco egoístas y nos olvidamos. Tú te acuerdas de que somos barro. Tú sabes y conoces nuestras debilidades, oh Padre. Y Señor, en esta noche queremos como pueblo tuyo unirnos a esta plegaria y decir, venga tu reino, Señor. Que a través de esta iglesia, a través de nosotros, a través de tu palabra, muchos lleguen al conocimiento de ese Rey, del Señor Jesús, como Señor y Salvador de sus vidas. También, Señor, estamos pidiendo que tú vengas y tengas control y dominio de cada uno de nosotros. Que ese reino sea realmente vivo y patente en nuestras vidas. Y finalmente, Señor, estamos orando que tu reino finalmente venga y tu poder se establezca sobre esta tierra. Pedimos esto de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos. Del universo, es el Rey, aquel que es soberano, aquel quien algún día va a ser el soberano total y todo va a venir bajo su control y dominio final. La historia del mundo es su historia, la historia de Jesús. Es la historia del plan redentor de Dios que culmina con el reino total y absoluto de Cristo. Toda la historia se dirige a ese clímax, a ese punto final, cuando Jesús, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, finalmente tomará posesión de ese reino que es suyo. Como vamos a ver cuando el Señor Jesús nos instruye a orar, venga tu reino, nos está instruyendo a pedir que el reinado, el plan y la autoridad de Dios por medio de Jesucristo sea cumplido y establecido final y totalmente en esta tierra y en el universo. Un hijo de Dios que madura, un hijo de Dios que crece en el conocimiento del Señor y su palabra, comienza a entender más y más en cuanto a la importancia de la oración. Y comienza a darse cuenta que la oración de un hijo de Dios cada día, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. La oración es vital para el cristiano. Es tan vital como el respirar es para el bienestar físico. Y si somos hijos de Dios, así como lo hacemos casi sin pensar, respiramos casi, no tenemos que pensar para respirar. Si somos hijos de Dios, yo diría
instintivamente vamos a nuestro Padre Celestial en oración. ¿Qué pasa si uno no respira? Se muere. Y un creyente que no ora se debilita y por supuesto moriría espiritualmente, pero por supuesto un creyente ora. A veces más, a veces menos, pasando por periodos de frialdad tal vez, pero el creyente instintivamente ora. Nos dice Romanos 8:15 que la razón que nosotros oramos es porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Continuamos en esta noche nuestro estudio sobre la oración modelo del Señor, conocida como el Padre Nuestro, y nos encontramos en el versículo 10 en particular esta noche. Este pasaje, dijimos, constituye la instrucción de nuestro Señor a sus discípulos en cuanto a la oración. Y por supuesto es una instrucción para cada uno de nosotros quienes pertenecemos al Señor. Vamos a dar lectura otra vez a modo de introducirnos al tema, los versículos del 9 al 13. Capítulo 6 de Mateo, versículos 9 al 13, dice así: Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, de que dice Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos como Abba Padre. Abba Padre. Cada uno de nosotros recordamos el día que nos entregamos al Señor y a partir de ese momento comenzamos a dirigirnos a Dios, no simplemente como el juez o un Dios allá lejos, sino como Padre, Padre Celestial. Y sin embargo, como Pablo también nos dice en el capítulo 8 de Romanos, no sabemos cómo pedir. Él lo expresa de esta manera. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y aún en nuestras oraciones. La oración modelo es justamente el patrón que como hijos de Dios el Señor nos instruye a seguir. Esta es la manera como conviene pedir, usando las palabras del apóstol Pablo. El Padre Nuestro dijimos que no es una oración para ser recitada, no es un rito, no es algo que rezamos en un momento de penitencia o en un momento de necesidad, así como aquellos que venimos de extracción católica, a veces se nos decía, bueno, tenés que rezar 3 Marías y 4 Padres Nuestros, o algo así. Y el Padre Nuestro se utilizaba como un medio de penitencia, un medio para dirigirse a Dios, pero realmente sin pensar lo que se estaba haciendo. La oración modelo entonces no es un rezo, es un bosquejo de breves y concisas afirmaciones que nos sirven como guías. Y estas guías son los componentes básicos que la oración, cualquier oración genuina, debe incluir. Esta noche llegamos al tercer de estos componentes, o a la tercera petición, mejor dicho, que vemos en el versículo 10, venga tu reino, venga tu reino. Una tremenda afirmación llena de significado que vamos a estar examinando el resto de nuestro tiempo juntos hoy. El programa de redención de Dios en la historia se enfoca en una persona. Esta persona es el Señor Jesucristo, quien la Biblia describe como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de este plan.